Este día vamos a hablar sobre el tema El Señor es un guerrero. Agradecemos siempre la presencia de nuestro pastor Dani Perla porque el tema de esta semana, todo el tema de esta semana, el conflicto detrás de los conflictos, es un tema que necesitamos comprender a cabalidad para poder entender por qué Dios ha permitido, y lo voy a decir con estas palabras, pastor Dani Perla, que la gente lo malinterprete cuando se estudian estos temas. Pero a la vista de lo que vamos a estudiar, podemos realmente comprender el carácter de Dios. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para el tema de hoy. Querido Padre, gracias te damos por tus misericordias. Venimos ante tu presencia suplicando que tu Espíritu Santo nos ilumine para conocerte mejor. En el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, justamente, pastor, a la luz del título que da nombre a nuestra lección, me gustaría que exploráramos por qué la Biblia presenta a Dios como un guerrero. Ya vimos aquí al principio la figura de este soldado, este príncipe de los ejércitos, pero no es la primera vez en que se relaciona a Dios con la guerra, porque también se lo conoce como Jehová de los ejércitos. ¿Por qué para nosotros debe ser importante esta expresión de saber que Dios es un guerrero? Bueno, tenemos este título interesante, son las palabras de Moisés. Jehová es un guerrero, pero no es un guerrero en el sentido tradicional que nosotros lo pensamos, un soldado, modernamente digamos un soldado o un general, un comandante. Él tiene una guerra y Dios tiene directamente problemas con algo que es el pecado. No es precisamente contra una persona o contra un grupo de personas. No, es contra el pecado, ese virus, llamémosle de esa manera, que surgió en el universo de repente, en un universo perfecto creado por Dios, algo que siempre va a desafiar nuestra imaginación, nuestra capacidad de procesar. Entonces, Dios es un guerrero, porque Él tiene problemas con el pecado. Ahora, a mí me ha fascinado personalmente este título y esta lección, porque me habla de que Dios es alguien que no está atado, amarrado. Amén. Qué tremendo es cuando alguien está amarrado. Yo recuerdo una experiencia cuando yo estaba pequeño, aquí en el colegio adventista. Yo era un estudiante. Y sucede que, no sé por qué razón, un estudiante de otros grados, mucho más adelante de los que yo estaba, él me veía y había agarrado de agarrarme el brazo y torcérmelo atrás de la espalda. Y entonces él hacía eso, era una persona bastante fornida, ya estaba mucho más grande, yo estaba pequeño, delgado. Y recuerdo que él hacía eso siempre. Entonces a mí, y yo las primeras veces intenté soltarme, pero no podía. Entonces ya después él me agarraba y yo esperaba hasta que a él le diera el deseo de soltarme. Pero un día vino alguien y vio eso. Y alguien que era ya grande, de la misma edad, y alguien que pues tenía más calle, más experiencia. Y entonces lo vio que me estaba haciendo eso y le dijo, suéltalo, y fue, y bueno, y forcejeó, y entonces pudo soltarme. Miren, qué bueno es saber que Dios no es como era yo, indefenso. No, Dios no es indefenso. Quitémonos esa idea de la mente, pobrecito Dios. No, Dios ahorita pudiera resolver esto Sí. Con un soplo, nada más. Pero por supuesto que Él tiene principios, y como veremos el día de mañana, esta guerra tiene que ver con un ataque directo contra el carácter de Dios, como está reflejado en su ley. Si hay algo que refleja el carácter de Dios, es su ley. Pero entonces, digamos, es maravilloso saber que Dios es capaz, que Él es poderoso, que Él es un guerrero. Él está resolviendo el problema del pecado. Entonces tenemos que recordar lo que estamos estudiando en el libro de Josué. Ya traíamos un poco esta temática desde el libro de Éxodo. Es que el hecho de que Dios permitió al pueblo de Israel entrar a la tierra de Canaán, a conquistar la tierra de Canaán, no era una mera conquista por sí, porque bueno,
ahora me gusta este pedazo de tierra y ustedes sálganse de acá. No, No. era porque detrás de todas esas prácticas idolátricas, paganas, ahí en Canaán, estaba la mano del enemigo y todos esos dioses que tenían ellos en realidad eran un símbolo del poder de Satanás, que fue el primero que luchó en el cielo contra Dios. Y entonces al derrotarlo Dios a ellos, estaba demostrando realmente su capacidad de resolver finalmente el problema del pecado. Y ahora, pastor, en esa línea, ¿cómo esto puede ayudarnos primero a entender por qué es que Dios permitió todas estas guerras ahí, que al lector moderno nos pueden sorprender al no verlo desde esta perspectiva? ¿Cómo podemos ser más conscientes de esta perspectiva de la lucha de Dios contra los poderes del mal más que sobre las personas? Pero al mismo tiempo, ¿cómo esto ayudó al pueblo, a su pueblo, y debería ayudarnos a nosotros a conocer mejor su carácter, debido a que, se nos dice en la lección, ellos pasaron mucho tiempo en Egipto, su cosmovisión fue maleada por el paganismo, iban a ir a un lugar donde había paganismo e idolatría por todos lados. Entonces, todo lo que Dios va a hacer como guerrero, ¿cómo equilibra ambas cosas? El hecho de la lucha contra el mal mientras se revela a su pueblo. Bueno, tenemos que retroceder. Realmente estaba viendo algo, aunque ya estudiamos la lección de Éxodo. Es bien interesante volver a enfatizar estos temas porque uno ve una nueva perspectiva y complementa lo que ya ha aprendido. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y entonces llegó la noche de la liberación, Sí. después de 9 plagas claras que establecían la supremacía de Dios sobre los dioses egipcios, porque habíamos visto que cada plaga atacaba a algún concepto de las deidades paganas egipcias, pero entonces la 10ª plaga, allí era asunto de vida o muerte. Sí. Y cuando Dios quiso salvar a su pueblo, ¿qué tuvieron que hacer ellos? De hecho, esto nos va a servir para la lección de mañana y los siguientes días. ¿Qué tuvieron que hacer ellos? No, nada. ¿Cuántas espadas tuvieron que estar afilando? No. ¿Cuántas balas tuvieron que estar, municiones consiguiendo? No existía en ese tiempo, pero lo estoy contextualizando. ¿Cuánto? No, nada. Simplemente, ¿qué hicieron ellos? Participaron en una Pascua. Ahora, noten, ¿qué era la Pascua? Era derramar la sangre, era sacrificar un cordero, y de la sangre de ese cordero, por supuesto sangre derramada, ponían en las puertas. Ahora, esa fue la señal, esa sangre puesto en el dintel de las puertas era importante para que ellos pudieran escapar de Egipto. La pregunta es, ¿por qué hubo derramamiento de sangre? Precisamente porque esta es la prueba que esta era una guerra, que aún esa liberación de Egipto era una guerra contra el pecado, porque esa sangre sabemos que representa al sacrificio que más adelante iba a ser el sacrificio perfecto, completo, el sacrificio de Cristo Jesús. Si esto solo hubiera sido un asunto de matonería, que Dios es más fuerte que Faraón, entonces simplemente, ok, mueren los primogénitos, Israel sale y ya, pero hubo sangre. ¿Por qué? Me está diciendo, es que este es un problema con el pecado, este es un asunto de pecado. Y Dios está mostrando aquí que al pueblo que Él quería salvar, como no estaba exento de pecado tampoco, pero Él lo quería salvar, y es lo que usted menciona, ¿no? Cómo la justicia y la misericordia se combinan. Sí. Pero aquellos que aceptaron la provisión de Dios, entonces ponen su fe en esa provisión que Dios les ha dado, y ellos son liberados. Y entonces esto es una muestra entre el gran conflicto, en el gran conflicto entre el bien y el mal, como aquellos que ponen su confianza en Dios van a finalmente a ser salvados. Amén. Aunque son pecadores, aunque somos pecadores, pero hemos puesto nuestra confianza en Dios. Entonces, es interesante, no lo leímos, no estoy seguro si vamos a ir después a eso, pero antes de entrar a la lección de esta semana, hay una sección ahí en el capítulo 5 que habla de la Pascua. Sí. ¿Sabe que con Josué se volvió a celebrar la Pascua? Sí. Miren, lo mismo que ocurrió en Egipto. Antes de salir, el pueblo de Israel tuvo que celebrar la Pascua. Ahora, antes de entrar a conquistar Canaán, tienen que celebrar la Pascua. ¿Por qué? Nuevamente, porque esta no es una guerra de raza, de
nada más de una guerra geopolítica, a ver quién es el dueño. No, es que esta es una guerra que tiene alcance mucho más extenso, que nos habla de la gran lucha que hay entre el bien y el mal, y entonces nos muestra que Dios, por su santidad, Él va a tener que conquistar el pecado. Lo vimos anteriormente como el arca estuvo cuando ellos cruzaron Sí. el Jordán. ¿Qué representaba el arca? El arca es la santidad de Dios. Nadie podía ver el arca y quedar impune, quedar vivo. Entonces, el arca fue delante de ellos en ese cruce del Jordán, porque nuevamente eso recuerda, está relacionado con el problema del pecado. Al entrar Dios a la tierra de Canaán, su santidad tiene que destruir todo lo que es pecado. Entonces, cuando nosotros vemos esa perspectiva, ya nos damos cuenta, hermano Gerson, cuando se hablan de estas guerras y por qué Dios permitió esta guerra, precisamente era por eso. Aunque mañana vamos a descubrir o vamos a estudiar que aún no era el plan de Dios que Israel tuviera que tomar la espada con sus propias manos y pelear. Y ahora para terminar hoy, pastor, porque sí me gustaría destacar esto, ya Dios es el guerrero y ya se le presentó a Josué respondiéndole claramente, no estoy ni de tu lado ni de los enemigos. Ahora la pregunta para nosotros, ya que vemos que el conflicto es mucho más grande de lo que nosotros a veces pensamos, ¿cómo podemos tener la certeza de que estamos del lado del Señor? Bueno, hay algo que es una gran verdad y en este conflicto entre el bien y el mal no hay terreno neutro, No, no hay término medio. There is no middle ground. Para aquellos que hablan inglés, no hay término medio, no hay terreno neutro. Uno está o en un lado o en el otro lado. Y tremendamente, una persona dice, no, yo no tengo nada que ver con Dios, ni que Él se meta conmigo, ni yo me meto. Ya está del otro lado. Así de claro, de sencillo. Cada ser humano racional, o sea, que piensa, que viene a este mundo, tiene que tomar una posición en qué lugar se encuentra en esta guerra. Tiene que preguntarse, bueno, siendo que esto es así, ¿de qué lado estoy yo? ¿De qué lado estoy yo? Así que bueno, tenemos este desafío, mis queridos hermanos, y queremos, pastor, que ore por nosotros para que podamos tomar la decisión de estar con Dios. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres un guerrero poderoso, Amén. porque tienes todo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra, para que nosotros podamos ser también, juntamente contigo, Señor, vencedores contra las fuerzas del mal. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre. Ayúdanos a contemplar todas estas cosas. Sobre todo, Señor, ayúdanos para examinar nuestros propios corazones. ¿Dónde estamos en esta gran batalla? Tal vez nos hemos diluido con los compromisos de este mundo y no hemos prestado atención que todo lo que hacemos, cada paso que damos, nos va definiendo de qué lado estamos. Abre nuestros ojos, Señor, en tu nombre. Amén. Amén.